Ok, mi nombre es Perla María Nuxa, soy de Nicaragua, tengo 33 años. Vine aquí en el 2012, no en el 2011, por favor, estoy en el 2011. ¿Me puedes decir un poco más de a dónde naciste? Bueno, nací en un barrio que se llama René Polanco, o conocido también como René Chic. Ahí crecí desde mi nacimiento hasta los 27 años que vine para acá a los Estados Unidos. Fue algo, nací en una familia grande, con muchos primos, con muchos tíos alrededor. Recuerdo esos momentos en el cual yo jugábamos con mis hermanos, jugábamos, nos gustaba bastante el tiempo de la lluvia, porque salíamos a mojarnos. Aunque mi mamá y todos mis tíos nos gritaban y nos se ponían enojados, que estos chavos después van a andar enfermos, pero nosotros es algo que me gustaba tanto. Nos gustaba jugar con la tierra. Y nos poníamos a jugar con el lodo, a hacer tortillas. Recuerdo que esa era una de mis preferidas, estar haciendo, porque cuando mi mamá me mandaba a la venta, yo miraba a la señora afanada haciendo tortillas. Entonces yo cuando venía y después me tocaba jugar, venía y comenzaba a hacer esas cosas. Me gustaba jugar con mis primos, con mis hermanos. Me gustaba también estar trabajando, estar haciendo algo. Siempre fui bien un poco inquieta, le podemos decir allá en Nicaragua. Siempre mi mamá me decía, chaval, estate quieta, vos nunca estás siempre sentada, como que tenés algo que te... Pero yo sé que como niño, todo niño es así. Todo niño le gusta estar viendo, haciendo o ingeniándola, pero no siempre está quieta. Pero fueron experiencias maravillosas, aunque no crecí con muchos regalos, podría decir que tal vez teníamos facilidades de tener una bicicleta. Había sus necesidades porque nací en una familia pobre, pero con mucho amor sobre todas las cosas. Tú dijiste un poco venías un poco de una familia pobre. ¿A qué edad miraste el contraste con tu familia y la familia de, vamos a decir, de otro niño? Recuerdo que nosotros vivíamos en una propiedad que era bien grande, en el cual nosotros estábamos rodeados de mis tíos, de mi abuela, y había otra familia en el cual era más cómodo. Entonces siempre yo miraba de que los niños, ellos siempre tenían su juguete, y a veces pues nosotros no, a veces yo deseaba tener algo con que jugar, pero habían sus dificultades. Pero siempre nosotros en ese momento nos acomodábamos con lo que teníamos. Siempre no fuimos niños exigentes de que decía, oh, porque yo no tengo este juguete, de mi papá me lo tiene que conseguir. Pero sí, claro que como niño a veces decía yo, oh, yo quiero tener una bicicleta, pero en el momento yo no la podía tener. Y todas estas cosas yo sé que me sirvieron, ahora que ya estoy adulta, de valorar. Y esto es importante para mí, porque ahora que yo estoy adulta digo, Señor, gracias por lo que pasé, porque salí de una familia pobre, porque conocí la pobreza, sé qué es desear y no tener. Recuerdo algo fácil, rapidito te lo voy a decir. En diciembre es muy tradicional en Nicaragua de que todo en diciembre, el 24 y el 31, súper tradición de que todo el mundo tiene que dar su estreno. Ya ves, y lo tradicional es también tener una buena cena. Y yo recuerdo que cuando llegaban esta Navidad, siempre había un pero en la sopa. Mi papá algo le había pasado que no tenía para darnos el estreno. Algo le había pasado a mi mamá que no nos daba para el estreno. Entonces cuando yo me miraba con aquel niño que tal vez andaba sus zapatitos o su ropa, como que había algo entonces eso a mí me hacía sentir como un poco triste. Yo decía, ¿por qué no tengo aquello que ellos tienen? Pero sé que son circunstancias de la vida, de que como padre, todo padre anhela que sus hijos tengan lo mejor, pero entiendo hoy que ya estoy adulta de que a veces cuando no se puede, no se puede. Había muchos deseos en mi niñez, como tener una bicicleta, como tener juguetes o jugar, no sé, con otras cosas que no sean, que no fueran inventadas por nosotros. Y
puedo entender de que como padre también es difícil no darle a los hijos lo que ellos quieren. Siempre había limitaciones de que los baños eran afuera, de que en una casa habíamos 8, solo había un cuarto. Yo recuerdo que nosotros compartíamos la cama con mi mamá y mi papá, todos dormíamos en una sola cama. Éramos 5, en una sola, no sé cómo podíamos caber. Y yo digo, wow, qué impresionante. Solo sí tengo una noción de que mi hermano mayor le tocaba dormir, como decíamos, en los pies. A mí me tocaba dormir en los lados. No sé a quién le tocaba dormir, aparte de aquí. Mi mamá con mi hermano pequeño. Y era divertido, porque una de las cosas era que cuando mi hermano Javier, él estaba bebé, él se hacía pipí, todos estábamos mojados. Era aquello que mi mamá decía, estos chavales no me mojan, pero bueno, todos dormíamos en una cama que era estrecho. ¿Y nos puede decir un poco más sobre la vida allá en el barrio? Bueno, sé de que la pandilla da un poco de temor, ¿verdad? Esto se fue saliendo de las manos de la policía. Hay mucha inseguridad. Hoy en día ya no puedes andar en tu barrio con mucha tranquilidad. Siempre hay un temor al caminar, porque siempre hay alguien que te sale y ahora hay mucha violencia. Yo recuerdo de que a mí me asaltaron cuando yo tenía 15 años. Estaba saliendo del colegio. Y yo recuerdo que yo teníamos que pasar un cruce donde dividía lo que era mi barrio y lo que era otro barrio. Pero en esta parte era como una parte, le podemos decir, montosa. Entonces yo tenía que pasar, era como una cuadra. Siempre a mí había temor a mí pasarme ese predio vacío. Y recuerdo que uno de tanto, a mí me tocó ir, ese día no fue mi hermana a clase, me tocó ir a mí. Y sí, alguien salió del monte y me amenazó y me quitó mis zapatos, me quitó mi mochila. Yo le dije a él, ¿sabes qué? Es cierto, te llevas mi mochila, pero dame los libros, dame los cuadernos, porque de todo modo no te va a servir. Entonces él me trató, me dijo, pero yo pude sacar, solo recuerdo saqué mis libros, pero sí sé que crecimos en esas circunstancias de temor, de que no puedes andar tu cartera, no puedes andar tu bien vestido, porque aquellos te miran, y si te miran con un buen par de zapatos, pues ellos en la vueltecita de la esquina te llamaban. Pero sin embargo Dios ha sido bueno y misericordioso, que siempre nos ha guardado. Lo material es lo material, pero la vida es lo más importante. Sé que crecí en un barrio pobre, pero con mucha felicidad, con buenos vecinos, con buenos amigos, que siempre lo tenemos, lo llevamos. Y eso nos hace ser como somos nosotros, ver la vida con otra perspectiva y valorar lo que tenemos y recordar de dónde salimos y lo que hoy somos y lo que tenemos hoy. Ahora, ¿nos puedes hablar un poco más de tu educación allá en Nicaragua? Ok, fue bien fácil cuando yo comencé a estudiar, ¿verdad?, la primaria, pero cuando a mí me tocó ya de entrar a la secundaria pasó algo diferente. Yo deseé con todo mi corazón haber terminado la secundaria en el turno de la tarde o en el turno de la mañana, pero nunca pensé estudiar en el turno de la noche. Cuando yo entré a la secundaria fue algo que yo estaba tan emocionada, porque a mí me encantaba de cambiar de otro colegio, no sé. Ya como que me había aburrido de estar siempre en el mismo colegio y experimentar nuevos amigos, nuevos profesores. ¿Qué pasaba? Nuevas actividades. Pero yo tuve solo la dicha de haber estudiado mi primaria, mi primer año en el turno de la tarde. Cuando yo iba para el segundo año, una de las cosas que mi mamá me dijo, mira Perla, una de las cosas que yo necesito es de que ustedes me ayuden a trabajar, porque yo necesito de que ahora yo voy a emprender el negocio de la comida, pero ya no vas a poder estudiar en la tarde. Porque se me hacía difícil a mí el poder ayudarle a mi mamá en los quehaceres del negocio y después alistarnos e ir al colegio. Entonces decidimos decir, ¿sabes qué? Vamos a estudiar en la noche. En la mañana y en la tarde nos vamos a dedicar a vender la comida. Fue un proceso bien difícil,
Fue un proceso en el cual muchos de esos momentos el negocio privó de muchas cosas que yo decía. Había muchas actividades en la iglesia, había muchas actividades en el colegio en el cual yo no podía asistir porque tenía un cargo de ir a vender comida o de hacer la comida y irla a vender. Pero sin embargo eso fue un reto para mí, el poder estudiar, el poder finalizar mi estudio, el poder, ok, no puedo estudiar en la tarde, pero sí puedo estudiar en la noche. Entonces, con mucho esfuerzo, saqué mi secundaria, con mucho trabajo, porque tenía el trabajo de mi mamá y él también ir al colegio a prepararme, porque yo decía, Señor, yo no quiero andar toda la vida con un balde, con una pana. Yo quiero, Señor, salir adelante, poder estudiar, poder ser alguien en la vida, porque todos tenemos un sueño, todos tenemos un sueño y todos queremos ver ese sueño realizado. No me avergüenzo de lo que soy, más bien digo, gracias Señor por lo que tú me hiciste pasar, porque eso me hizo a valorar más las cosas. ¿Y nos puedes decir un poco más sobre tu vida universitaria allá? ¿Qué carrera sacaste? Me gradué de licenciada en Derecho, fue uno de mis sueños, siempre de pequeña, fue todo el tiempo, a veces tenía 12 años, 13 años y me gustaba andar traje de abogada o vestirme ya como una abogada. Y siempre fue, y sí, gracias a Dios que cumplí ese sueño. Pude trabajar un corto tiempo en mi carrera, conocer los juzgados, conocer muchos de los secretarios, conocer muchos de los jueces de Nicaragua, ir a otros departamentos, a otros lugares, siempre en base a mi carrera. Fue una experiencia muy bella. Y sin embargo mi graduación fue un momento bien emocionante. El haber visto algo culminado, el haber dicho, Señor, he culminado, he terminado y he comenzado un sueño en el cual yo me propuse en mi corazón. No fue fácil, porque cuando trabajé y estudié es bien difícil. Es muy difícil porque tienes una responsabilidad que tienes que cumplirlo. Tienes un sueño que anhelas y lo tienes que seguir. Pero siempre trabajando de la mano con mi Dios, siempre Él fue fiel y Él siempre me ayudó y puso a las personas en el camino que yo necesité. ¿Y cómo comparas la educación de allá en Nicaragua con lo de aquí? Bueno, cada país tiene diferente educación. Sé que la educación de mi país es muy importante y sé la educación de aquí que es importante. Pero sabemos de que, bueno, los Estados Unidos hay que reconocer que está más avanzado que otros países y siempre tiene más probabilidades de desarrollarte tus sueños. Sé que aquí, ya hablando aquí en los Estados Unidos, es algo maravilloso cuando cumples un sueño, cuando cumples una carrera, porque tiene más oportunidades. Yo he dicho que siempre la educación es muy importante. El que una persona no tenga una educación es más difícil en la vida. Yo he visto a mis compañeros allá en Nicaragua que ellos han estudiado y se han esforzado y me he sentido alegre porque ellos fueron también así, nacieron en lugares pobres, en barrios pobres. Pero ¿qué hace la diferencia? El tener una buena educación. El venir aquí en los Estados Unidos es muy importante el también educarte, el seguir educando. Entre más educación uno tenga, mejor posibilidades de vida tiene. Ok, tú eres un estudiante en Skyline College, ¿verdad? Ya. Yeah. So, a que sea con tu experiencia ya de universitaria de allá en Nicaragua y ahora que estás haciendo una universidad aquí, ¿qué serían las diferencias? Bueno, una de las razones que he seguido estudiando es porque tengo que seguir trabajando con mi inglés. Como latinos que somos, uno de los impedimentos es el idioma. Tal vez tú vienes con tu título, vienes con todo, vienes bien preparado, pero aquí hay muchas opciones. Aquí hay muchas carreras bellas y maravillosas en el cual este país te ofrece muchos beneficios. Pero el primer peldaño y lo primero que yo tengo que pasar y sigo tratando y sigo estudiando es el inglés. Porque yo sé de que eso me va a ayudar a tener un mejor estilo de vida, que es el que yo quiero. Siempre me ha gustado ir a la biblioteca, no sé, me quedé enamorada. Siempre ando con curiosidad de los libros, me gusta leer, siempre estoy leyendo, es algo
que me llama la atención. Ahora que estoy en Skylar College, es algo de que le doy gracias a Dios porque hay buenos profesores. Hay buenos profesores y hay muchos profesores con mucha motivación para que tú seas algo mejor, para que tú puedas emprender tus sueños. Bueno, la diferencia es de que este país te da, te da mejores opciones, en el cual tú puedes ayudar a tu familia más rápido. Allá en mi país es un poco más difícil porque la economía no está bien. Y muchos emigramos a este país no deseando salir de nuestro país, pero la situación nos hace que busquemos otra vida mejor. No porque yo quiera, sino las circunstancias. Pero siempre anhelando, siempre extrañamos. Cuando venimos aquí a estudiar, hay muchas posibilidades de mejorar nuestra relación económica, nuestra vida social, poder ayudar a nuestra familia allá en Nicaragua. Y sé que la diferencia aquí es mucho entre Nicaragua y venir a los Estados Unidos. Me ha abierto muchas oportunidades. He logrado cosas en poco tiempo y eso ha sido un beneficio y le doy gracias también y bendigo este país enormemente porque es un país de oportunidades. ¿Cuál fue el tiempo que recibiste como abogada a venir a los Estados Unidos? Bueno, eso fue un cambio bien difícil, ¿verdad? Cuando yo ya me gradué, yo vine aquí en el 2011. Yo me gradué en Nicaragua en el 2010, pero anteriormente yo había estado haciendo mis pasantías y me había un poco más enamorado de mi carrera. Me había enamorado más. Cuando yo vine aquí a los Estados Unidos, sé que se detuvo mi sueño. Se detuvo porque hay mucho impedimento. Si aquí no es que vas a venir y vas a ser abogado, porque sabemos que las leyes que hay en Nicaragua son muy diferentes a las que hay aquí. Entonces, eso hace de que eso me detenga un poco el sueño y eso se hace más difícil el seguir mi carrera. Yo aquí yo no la estoy ejerciendo. Sería mentirosa de poder decir, sí la estoy ejerciendo. Claro que no la estoy ejerciendo, pero sé que siempre uno tiene que buscar una forma positiva, que si tal vez ya no puede ejercer esta carrera aquí en los Estados Unidos, pero hay muchas carreras que puedes trabajar, que puedes estudiar. No hay que enfocarse en una sola visión. Como te había dicho, Diana, este país es un país lleno de oportunidades. Puedo buscar otra carrera y siempre puedo estudiar. Me ha gustado estudiar, pero eso no es un obstáculo. Si saqué allí en Nicaragua la carrera de Derecho, bendito sea Dios, me propuse un sueño, lo he terminado, pero también tengo sueños. Tengo un sueño también de estudiar otra carrera, no necesariamente la carrera de Derecho. Hay otro, porque yo siempre digo, Señor, si tú me diste la oportunidad de ser profesional, tú vas a terminar lo que algo comenzaste. ¿Me puedes escribir un poco de el día que fue en el aeropuerto, tu experiencia completamente a los Estados Unidos? Si más recuerdo, yo entré aquí en el 2011, creo que fue en enero, sí, fue en enero, fue la segunda semana de enero. Recuerdo que fue algo tan agridulce, feliz por ver a mi papá, pero triste por dejar a mi familia en Nicaragua, con mucha curiosidad de conocer este país, el clima, que sobre todas las cosas es bien helado para nosotros que somos bien, que venimos de un país caliente. Siempre recuerdo que andaba con una jaque, o sea, no andaba bien cubierta porque esto fue un cambio total en adaptarme en la comida, en adaptarme al cambio, el adaptarme a otra familia, el adaptarme aún con mi papá. Porque no, habíamos perdido esa convivencia de padre a hijo, ¿verdad? Y extrañar con todo mi corazón, con toda mi alma, mi familia. Siempre yo digo, Señor, Dios da la fortaleza de una y otra manera, Dios nos ha dado. Pero sí, ha sido una experiencia bonita. El adaptarme a este país, al adaptarme a la vida y al proceso que tengo, ¿verdad? Y eso pues me ha cambiado un poco. Sí, fui a vivir con mi papá, fui a vivir también, comenzando a convivir con mi hermana Diana, con la esposa de mi papá, comenzar a convivir
el cambiar todo, el compartir nuestro cuarto, el compartir con otras personas, con otras familias, podemos decir, el acoplarnos uno a lo otro. Y eso fue un poco difícil en un momento, porque sé que cuando no hay una relación y uno se imagina cualquier cosa, uno dice, ¿será de que se va a poder o será que vamos a tener muchos problemas, vamos a tener muchas dificultades? Pero no, es cuestión de adaptarte, es cuestión de tener una buena relación, de poder convivir, el convivir con mi hermana, primera vez porque no lo había hecho, ella aquí en los Estados Unidos, yo a Nicaragua, yo solo la conocía por cuando ella llegaba con mi papá de visita, pero ya una convivencia ya fue total, ya saber, a veces la regañaba porque a veces ella tenía la costumbre y la tiene todavía, ¿verdad? No lo puedo decir. Te le decíamos, Diana, mira, tienes que poner el plato en el lavamanos. Y ella, no, después lo voy a hacer. Y yo, ay, no, pero es que lo tiene que hacer, ¿verdad? Igual, convivir con la mamá de ella también, el adaptarnos a su carácter, el adaptarnos a mi carácter también, el compartir un baño cuando vivíamos 5 o 6 personas en un solo cuarto, el compartir todo, es cuestión, pero fue algo de que nos ayudó, de que ahora podemos hacer un poco más sociable, poder hablar sin ninguna timidez. Y eso ha sido bueno porque realmente uno se da cuenta qué clase de persona es. Pero es parte de la vida, es parte de la del cambio que ya tenés. Pero fue algo muy bonito porque así aprendí a acercarme un poco más a mi padre, a ver un poco más a mi hermana, estar tratando más con Javier, conocer un poco más a mi madrastra, a poder hablar con ella con más seguridad, no con esa timidez de que cuando ella llegaba a Nicaragua, todos así en un límite, una distancia, pero ya cuando vine aquí, ir al colegio con ella, convivir fue algo bonito, algo bueno. Ahora, cuando llegaste aquí, ya que en Nicaragua la mayoría son latinos. Yeah. Y sí hay de otra raza, hay morenos en la costa de Nicaragua, hay algunos que son asiáticos. Sabemos que los latinos están de todos los colores, pero mayoritariamente son mestizos en Nicaragua. So, para ti, ¿cuál fue tu reacción a venir a un país, especialmente en una ciudad como San Francisco, que están de todas las culturas? ¿Cómo era tu reacción? Bueno, fue bien impresionante de ver tantas personas de diferentes naciones. Mirar chino, asiático, a ver personas americanas, a ver otros morenitos, a ver diferentes culturas, diferentes tipos de personas, otro tipo de comida también. Puedo decir, pero es que este restaurante es para americanos, este restaurante es para chinos, este restaurante, ver todo eso. Y fue algo de que sí me impresioné cuando recuerdo que la primera vez que mi papá me llevó a la market, y mirar tantas personas, tantos de diferentes, hablando en otro idioma, unos hablando el español, otros hablando el inglés, hablando chino, asiático, I don't know, filipino. Fue algo que me quedé, Dios, ¿a dónde estoy? Sí, es algo impresionante de saber de tantas culturas en este país, que no hay solo americanos, hay de todo. Y es bonito conocer un poco de ellos. ¿Y me puedes decir un poco sobre tu trabajo ya recién venido de Nicaragua? Recuerdo que mi primer trabajo fue en una empresa que se llama Royal Laundry. Ahí comencé como distribuidora. Yo era distribuidora en el cual yo llevaba un conteo de cuánto del hotel que me tocaba, cuáles eran las size, cuáles eran las medidas, el nombre del hotel, cuánto eran las sábanas que estábamos haciendo y hacerle un recibo. Tuve la dicha de tener ese trabajo, de tener toda la seguridad, todos los beneficios que yo necesitaba tener, lo tuve. Trabajé por un año en ese trabajo y le doy gracias a Dios por haberlo encontrado.
También he trabajado en diferentes trabajos. Me gusta andar trabajando, conocer un poco, ser curiosa, qué es lo que cuando veo algo, me gustaría trabajar ahí, ya después, no quiero, voy a cambiar otro. ¿Y cómo fue el contraste de venir a una oficina a trabajar en una factoría? Bueno, honestamente, sé que si no tenía bien el inglés, me tocaba trabajar en un trabajo en el cual no era lo que yo estaba ejerciendo. Sí, un poco, honestamente, no lo voy a decir que sí, un poco lo sentí. Yo dije, ay Señor, yo he trabajado, he estudiado mucho y lo que estoy haciendo. Pero siempre he tratado de yo mismo ser positiva, de ser positiva a no achantarme, como decimos allá en Nicaragua, a no bajar la guardia, de buscarle algo, por lo menos algo que me guste del trabajo y decir, ok, sí me gustó el trabajo, pero sí se siente algo interiormente sí te sentí un poco triste, pero así es, hay que seguir adelante. Yo sé que había algo también bien positivo en ese trabajo que te pasó, ¿no puedes contar un poco? Sí, puedo decirlo que fue algo, fue algo muy bonito. Cuando yo tenía, creo que alrededor unos 6 meses de estar trabajando ahí, conocí el amor de mi vida, ¿verdad? Sí, recuerdo que comenzamos, él llegaba siempre a la cafetería a decir él que sacaba alguna soda o a buscar algo, pero no, yo creo que andaba rondándome a saber cómo estaba. Y siempre que yo lo miraba, mi corazón palpitaba y me hacía, tantas mariposas que tenía, ay Dios mío. Y me emocioné más, le sentí más sabor al trabajo, le sentí más alegría, ¿verdad? Y eso sí fue muy bonito, el haber conocido hoy que mi esposo, el haber tenido una relación, creo que una relación como de unos 8 meses de noviazgo y poderlo conocer a él, saber que yo siempre que digo mi primer trabajo y mi esposo, ahí conocí, ¿verdad? El primer trabajo y ahí conocí la persona que estaba anhelando con todo mi corazón, con toda mi alma y mi esposo llegó en el momento indicado porque yo no sabía perfectamente el cómo expresarme, el cómo... a veces se me hacía muy difícil el poder tomar el bar y dejarlo. Y cómo era el cambio de trabajar, porque sí me tocó trabajar en un turno que era de 2 de la tarde terminaba hasta las 3 de la mañana. Y mi esposo en ese tiempo, que era mi compañero de trabajo, él siempre me decía, Perla, si necesitas ayuda, yo te voy a dejar, pero con un miedo de que me daba, no sé para dónde me vaya a llevar. Pero no, ¿verdad? Él siempre fue muy serio en sus cosas y siempre me respetó. Él me abrió muchas puertas y me ayudó en todos los aspectos y me sigue ayudando. Recuerdo que él siempre llegaba, a mí me gusta Starbucks, me gusta bastante el café de Starbucks, y él llegaba con mi caramel frappuccino, ¿verdad? Y yo, ay señor, en el trabajo, y él, Perla, te traje tu caramel frappuccino. Y yo, ay Dios mío, me da un poco yo. Y todos mis compañeros me quedan viendo, ajá, anda detrás de tu huesito, ¿verdad? Pero no, fue algo tan sorprendente, tan bonito esa experiencia. Y sé que Dios me puso en ese lugar porque ahí estaba algo bueno, ¿verdad? Mi esposo. ¿Tu esposo, el gringo, sentías un poco de discriminación ya que ustedes eran una pareja interracial couple? ¿Sentías un poco de discriminación, un poco de prejuicio? ¿Tú crees que esto refleja un poco de cómo somos como una nación? Bueno, siempre he notado, siempre he notado que cuando vamos a comer o vamos a ir a otro lugar, las personas nos quedan viendo, me quedan viendo a mí. Yo puedo sentir, puedo percatar que pueden decir, mira, ella, una latina, anda con un americano o está casada con un americano. Muchos pueden decir, es que ella se casó por la green card. Ella necesita documentos, por eso es que está con un americano, porque sabemos que se puede obtener el casarse y puedo tener sus documentos, puedo tener mis documentos. Pero sí, en cierta forma, cuando escuchan el apellido Nuxen, se quedan y me quedan viendo. Y me dice, pero tú eras latina, ¿por qué tienes el apellido Nuxen? Entonces yo le digo, no, es que estoy casada con un americano.
Ah, ok. Pero sí, hay su perjuicio todavía y hay sus discriminaciones de que ellos te pueden mirar. Yo he visto que me miran y pueden decir, ¿por qué ella estaba con un americano, verdad? O algo, pero es parte de la vida.